Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien y gozando de salud. En el video del día de hoy les voy a explicar lo que vimos en la clase del martes de la semana pasada, que son los conceptos generales de Excel, los punteros que solo aparecen en Excel, específicos de Excel, y cómo funcionan, para que podamos ponernos al corriente quienes no se hayan podido conectar. Espero que quede todo claro. Cualquier duda ya saben que me pueden consultar por el WhatsApp o el día martes en la siguiente videoconferencia. Hola, en este video les voy a explicar el tema que vimos el martes pasado en la videoconferencia. Fue el martes 3 de noviembre del 2020. Básicamente lo que vimos fueron los conceptos básicos, lo inicial de Excel, una aplicación de la ofimática, el conjunto de programas para oficina que nos ofrece Microsoft, la empresa que programa todo esto de Office, Windows y muchas otras cosas. Para empezar, ya habíamos visto en un documento anterior que esto que movemos con el mouse se llaman punteros, y en el documento que les dejé agregamos los punteros específicos de Excel. Tenemos algunos punteros que no aparecen en ningún otro lado. Por ejemplo, este puntero de la cruz blanca gruesa, que es la selección normal. Ese puntero de selección normal es esta flecha que aparece aquí apuntando hacia la izquierda. Para seleccionar celdas nos aparece este puntero, cruz blanca gruesa. Para mover una celda, es decir, cortar y pegar en otro lado, por ejemplo, si a esta celda yo le pongo un contenido y la quiero mover de aquí para acá, tengo que posicionar mi puntero en la orilla. Cualquier parte de la orilla, esta línea verde un poquito más gruesa, excepto esta esquina. Aquí en esta esquina me sale un puntero diferente. Tengo que ponerme en la orilla, pero lejos de la esquina inferior derecha. Y debe de aparecer este puntero, una cruz negra con flechas en las 4 puntas de la cruz y encima el puntero de selección normal, el de siempre. Y con esto lo presionan el clic, no lo sueltan, arrastran y lo sueltan en donde quiera que sea el destino. Esto es mover, es decir, corto y pego en un solo paso. Y su puntero es este. Para rellenar, es decir, para copiar el contenido de mi celda a las celdas que tiene junto, por ejemplo estas, o estas de acá, o las de arriba, o las de la izquierda, tengo que seleccionar mi original, puede ser una sola celda como ahorita, o pueden ser varias. Posiciono mi puntero en la esquina inferior derecha, hasta que aparezca una cruz negra sin flechas. Esta cruz me indica que ya puedo rellenar. Y de nuevo se tiene que arrastrar. Doy un clic y no lo suelto. Arrastro y se copia el contenido. Lo voy a deshacer. Puedo copiarlo hacia abajo o hacia arriba. Lo voy a deshacer nuevamente para que vean que también se puede a la derecha o a la izquierda. Hacia cualquiera de las 4 direcciones se puede. Pero no puedo rellenar directamente. Si lo quisiera copiar así a un cuadrado, no se puede. Tengo que hacerlo por partes. Primero hacia la derecha y luego hacia abajo. O lo puedo hacer al revés. Primero hacia abajo y después hacia la derecha. O hacia la izquierda. ¿Sí? Puede ser a cualquiera de los dos lados. Como les dije al inicio, puede ser una sola celda o puede ser toda una fila, que aquí en Excel se llaman rangos. Cuando tengo más de una celda, serían rangos, ya sea que los voy a mencionar o los voy a seleccionar. Después, el siguiente puntero que tenemos es para seleccionar filas completas, es decir, renglones, que sería esta flecha negra gruesa que solo aparece aquí a la izquierda, en estos números, que son el número de fila, es decir, el nombre que tiene esta fila, ya sea de la fila completa, que es lo que seleccionamos con esta cruz gruesa, o como parte de la dirección de una celda. Esta celda es la celda H por la columna en la que está, 5 por la fila en la que está, aquí está, H5. Esta flecha gruesa negra nos permite seleccionar toda la fila completa, hasta donde termina. Son miles de celdas a la derecha y se seleccionan todas. Pasa exactamente lo mismo con las columnas. Flecha negra gruesa, pero esta apunta hacia abajo. Y aquí seleccionamos
toda la columna completa. Es lo mismo, pero en columnas. El ancho de nuestra columna se puede modificar con este otro puntero. Es una línea vertical con una doble flecha horizontal. Si lo presiono, lo dejo presionado y arrastro, puedo modificar el ancho de mi celda y hacerla más gruesa o más angosta. Y le doy doble clic, se ajusta al tamaño necesario para que quepa el texto más grande o el número más grande de esa columna. Miren, aquí le doy doble clic y se ajustó el tamaño de esto, que es el contenido más grande que tiene. Ya ignoro este porque es mucho más pequeño. Con esto pueden hacer que su columna completa tenga el ancho de la celda que tenga el contenido más largo, ya sean números o letras. Y pasa lo mismo con las filas. Con este, que ahora las flechas cambian de arriba a abajo, a diferencia de estas que las flechas van derecha a izquierda, podemos ampliar o disminuir el alto de la fila. Lo mismo, con doble clic se ajusta al tamaño de su celda que tenga el contenido más grande. En este caso, le doy doble clic y se ajustó para que quepa. Si la hago más pequeña, con el doble clic se vuelve a ampliar para que quepa. Normalmente este se mueve solito. Si yo aumento el tamaño de mi contenido, solito se va moviendo el tamaño de fila, no así el de columna. Ahí sí tengo que dar el doble clic para que se ajuste. Es una de las pequeñas diferencias que hay entre filas y columnas. Vamos con lo siguiente que vamos a ver, que es cómo identificar la celda seleccionada, es decir, la celda activa, que si yo empiezo a escribir, el contenido va a esa celda. Si solo tengo una celda seleccionada, me va a poner el contorno de algún color según la configuración de su computadora. En la versión de Excel 2016 el color es verde, en algunas anteriores era azul, pero si cambian la configuración de colores de su computadora, puede que este color cambie. Entonces se va a ver así, alrededor con el contorno de ese color un poquito más grueso y el cuadro para rellenar aquí en la esquina inferior derecha. Si lo que tienen seleccionado es un rango, una fila, una columna o todo un cuadro, que normalmente le llamamos una matriz, este rango es de nuevo un contorno de ese color un poquito más grueso, las celdas sombreadas, en mi caso en mi computadora están en gris, hay algunas que son un verde un poco más tenue que esté alrededor, otras son azules, depende de la configuración de su máquina, pero se va a ver sombreado, un poco más oscuro, y una sola celda blanca. Aquí quiere decir que yo tengo seleccionadas todas estas celdas, desde la C7 hasta la G28, y la celda activa es esta C7. Si yo empiezo a escribir, se guarda el contenido ahí. Si doy Enter, empiezo a cambiar de celda activa, pero solo entre las celdas de mi rango de selección. Cuando yo llegue a la última y le dé Enter, me regresa a la primera de mi rango. No se sale de este rango. Entonces, si ustedes quisieran capturar cosas en un pequeño rango, con esto pueden hacerlo para que le vayan dando Enter, se va hacia abajo y terminando se va a la siguiente columna. Esto les va a ahorrar tener que estar moviendo el mouse para regresarse al inicio de la columna. Va a evitar que se salgan del rango y que borren cosas que no tenían que borrar. Y bueno, les ayuda un poco con la captura de datos cuando son muchos, que es repetitivo. Con esto encierran el rango que van a manejar y evitan un poquito los errores. Esto es un rango seleccionado y una sola celda activa. ¿Sí? Siempre hay una celda activa. Ningún momento se puede quedar sin celda activa. Todos los archivos tienen un nombre y una extensión. Por ejemplo, les pongo aquí esto. Este archivo que tengo aquí seleccionado se llama repaso Excel y su extensión viene después de este punto. Es una extensión .docx. Quiere decir que es un documento de Word. Y aquí en el tipo nos lo dice. Documento de Microsoft Word. ¿Cómo sabe esto? Por la extensión. Excel maneja la extensión XLSX. Con esto le decimos a la computadora, en sí al sistema operativo, a Windows, le decimos este archivo es de Microsoft Excel, se abre con Excel y tiene un cierto formato. ¿Cuál es el formato? Pues que tiene información dividido en celdas. Si le agregamos unas cosas que se llaman macros, va a tener una M al final en vez de una X. XLSM.
Esto se los estoy dejando en un archivo de Word, un documento de Word, donde viene todo escrito. Entonces, ahí lo pueden consultar y podrán tener esta información por escrito. Las macros es una contracción de macro instrucción, es decir, muchas instrucciones contenidas en una sola, en un solo clic o en un solo metacomando. Los metacomandos son las combinaciones de teclas. Control Z, Control C, Control X, Control V, se le llaman metacomandos. Y con un solo metacomando o con un solo clic en un botón, van a poder ejecutar una serie de instrucciones con una sola acción. ¿Sí? Entonces, macro instrucción lo contrajeron en macros. Esto hace que el archivo necesite una configuración diferente y por eso le pone la M al final, para que Excel lo trate como archivo con macros. Y estos archivos se llaman libros, libro de Excel, porque sustituyeron a los libros de contabilidad, los antiguos librotes donde escribían todas esas cuentas para llevar todo el registro contable, lo sustituyeron con esto. Al inicio la primera versión se llamaba Lotus, Lotus 1, 2, 3, pero después la cambiaron a Excel. Le cambiaron el nombre, le cambiaron un poquito la forma y a partir del 95, 98 tiene el formato que vemos ahorita, un poquito ha cambiado, le han agregado cosas, pero la idea es la misma. También se le llama hoja de cálculo, pero la hoja de cálculo es cada una de estas que están aquí abajo, hoja 1, hoja 2. Todo completo es un libro de Excel. Le llegan a llamar hoja de cálculo, pero no sería del todo correcto porque puede contener más de una hoja. Por eso es un libro de Excel. Los libros se dividen en hojas. Aquí tenemos la hoja 2, la hoja 1, y podemos agregarle con este símbolo de más todas las hojas que necesitemos. Se divide en columnas y filas, ya lo hemos visto, y la intersección de una columna con una fila es una celda. Su dirección aparece aquí, y si la utilizamos dentro de una fórmula, ya no se va a llamar dirección, se va a llamar referencia. Espero que haya quedado claro todo lo que les expliqué en este video. Nos vamos a ver en la videoconferencia del martes 10 de noviembre del 2020 y de todas formas, si tienen alguna duda, ya saben, pueden consultarla vía WhatsApp. Cuídense mucho y nos vemos pronto.